La rebelión llegó, todo el mundo empezó. La rebelión llegó, Bren tiene mucho valor. La rebelión llegó, todo el mundo empezó. La rebelión llegó, todo el mundo empezó. Bren es un chico que combate el mal, lucha con todo, lucha con el nene, junto a sus amigos, lucha contra el mal. Junto a sus amigas lo derrotarán. La rebelión llegó, todo el mundo empezó. La rebelión llegó, Brenny tiene mucho valor. La rebelión llegó, todo el mundo empezó. La rebelión llegó, Brenny tiene mucho valor. Brenny es un chico junto su amiga Cristina, con un amigo Copete, con su inteligente y con él, y con el maestro Jackie Chan y con Lulo. Lucha contra todo el mal. Lucha contra todos los enemigos, lucha contra todos. Bren es un héroe que logra luchar a todos los enemigos. Bren los lucha contra el mal, los lucha contra todos y los lucha contra el mal. Lucha contra el mal. Lucha contra el mal. La rebelión llegó. Todo. Con las esferas de dragón buscan todo y reviven a todas las personas ahí. Lucha con todo. Bren es un chico que lucha contra el mal junto a todos sus amigos lo derrotarán. La rebelión llegó, todo el mundo empezó. La rebelión llegó, todo el mundo empezó. Yay, yay, yay. Yay. Anteriormente, Brenner luchó con todas sus fuerzas, en todo el momento sus fuerzas y todo eso. En el episodio anterior, Brenner luchó con todas sus fuerzas y en ese momento usó toda su fuerza. En ese momento, Brenner luchó con todo. ¡Pum! ¡Lo derrotaste! Sí, lo derroté. Vaya, Brenner es fantástico. Tenemos que irnos rápido. Lo he derrotado. Finalmente, quítate tus amigos han derrotado todo. Señor, ¿qué? Tenemos que intentar llegar allá, en ese punto máximo. Sí. Vamos a ver. Bueno, a ver si tú cuentas lo que está pasando acá. Sí. Al menos sí tenemos que hacer esto todo completo o mágicamente. Pronto será todo eso. Señor, he llegado. Sí, justamente llegaste. Por favor, necesito que me colga las dos esferas de dragón. Sí, señor. Pronto Livio ya creo que será máximo. Ya creo que esa torno no sirve para nada. Al menos sí tenemos que llegar a ese momento. Al menos sí. Bueno, sí tenemos que llegar a ese momento. Hoy presentamos la, la localización de la patrulla sur. ¿Tú? ¿Cómo lograste vencer a ese Livio Yan? Es muy fácil. Le he logrado hacer todo mi mente de todo. En todas mis fuerzas de todo. Yo soy fantástico y apláudame. Porque yo soy el mejor cuidador de todo. Ahora tenemos que llegar en ese momento dado. De vencer a todos eso. O si no, tengo que llegar más en ese momento. Al menos sí tengo que llegar. Tengo que llegar en ese momento, llegar al fantástico lugar. Al menos sí. Al menos sí. Al menos te voy a llegar todo ese momento. Tenemos que llegar a ese momento dado. Al menos sí llegaré. Bueno, tengo que llegar en ese momento, llegar con la patrulla azul, porque en serio, me quitaron mis esferas y todo eso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tengo que buscar mis esferas del dragón. Aquí están. Tengo que buscar todas estas esferas. Listo, aquí están todas mis esferas. Ahora necesito llegar en esa base ahora mismo, porque la patrulla azul me debe estar allá, esperando. Voy a llegar allá. Voy a esconder las esferas acá. Listo, voy a dejarlas aquí. Ahora voy a llamarle al jefecito lo que dice. Es un señor, ajá. Ya escondí las esferas. Muy bien, sigue escondiéndolas. Bomba, buscar las demás esferas. Señor, sí. Ay, Brennan, ¿dónde estás? Tenemos que buscar a Brennan ya rápido porque Brennan debería de aparecer acá. Al menos teníamos que llegar en ese momento.
Realmente tendremos que llegar en ese momento. Ahora sí tenemos que llegar. Vamos a buscar a Brené. Y así vamos a llegar en ese momento dado. Pronto será así, más mágicamente. Tenemos que buscarlo. ¿Por qué no esperamos que llegue él y su nueva voladora? Así será. Sí. No sé, ojalá que vaya. Destruir todo el ejército de la patrulla solo porque yo no creo que lo va a derrotar. Creo que sí. Tenemos que llegar en ese momento. Esperaremos, sí. Vamos a esperar antes que llegue. Sí. Ahora, ahora tenemos que buscar todas las esferas del dragón antes que desaparecen y todo eso. Lo que sea más máximo. Sí. Tenemos que derrotarlos. Mm. Tenemos que derrotar a todos los que están aquí. Es imposible. Llegar a ese momento o brillar en ese momento. En ese momento llegar a ese momento máximo. Bueno, voy a llegar a ese punto máximo de todo eso. Al menos sí. Tenemos que llegar a ese momento dado. Al menos sí, llegar a ese momento dado. Al menos sí, vamos a luchar con todo mi fuerza. Tenemos que hacer esto, señorita. Tenemos que llegar a ese momento. Vamos a llegar a ese momento dado. Voy a guardar las cosas. Mis esferas acá. Sí. Al menos sí debemos llegar allá. Vamos a llegar a todo ese momento máximo. Tenemos que llegar a ese momento dado máximo. Nuestro poder más máximo. Al menos sí vamos a llegar. Tenemos que buscar algo más mejor. Sí. Al menos sí tenemos que llegar a ese momento. Tenemos que llegar a ese momento. En ese momento tenemos que llegar a ese momento. En ese momento llegar a ese momento. Tenemos que llegar a ese momento. En ese momento todo el rato en ese momento. Tenemos que llegar a ese momento. Hacer todo esto más imposible de lo que sea. Al menos tenemos que llegar a ese momento dado. Al menos sí tenemos que llegar a ese momento dado. O el mejor de todos, el momento dado. Al menos tenemos que llegar. Voy a llevarme un número voladora. ¡Número voladora! ¿Dónde está? Creo que no apareció. Ahorita la llamo y después voy a destruir la patrulla azul. ¿Te parece? Sí. Y podemos revivir a tu padre. Sí, ya veo. Entonces por eso vamos a ir a buscar la patrulla. Eso vamos a buscar todo eso. Tenemos que llegar a ese momento dado. Tenemos que llegar a ese momento dado. Al menos sí tenemos que llegar. Al menos sí al menos sí tenemos que llegar a ese momento dado. Tenemos que llegar a ese momento dado. En ese momento tengo que llegar a ese momento. Al menos sí. Voy a llegar a ese momento. Voy a buscar. Voy a derrotar a la patrulla azul y vengarme todo lo que ha hecho. Voy a los perdonar lo que hicieron. Vamos. Vamos, yo me voy. Chao, niño. Chao, niño. Nos vemos. Adiós. Ay, qué niño. Más valiente. Brené, ¿dónde estás? Debe estar aquí en una parte, seguro que deben estar acá. ¿Dónde estaría? Piensa, piensa, si estaba aquí, ¿cómo llegaríamos a ese punto raro? Tenemos que llegar a ese momento dado.
En ese momento dado, tenemos que buscarlo. Sí, rápido. No, tenemos que llegar en ese momento dado. O sea, en ese momento dado va a encontrar a Nene. Tenemos que llegar en ese momento, tenemos que llegar en ese momento dado. Hacer todo, buscar a Nene y eso. Tenemos que llegar en ese momento dado. ¿Dónde estaría todo esto? Tenemos que buscarlo todo hasta que llegáramos a ese momento dado. Entonces vamos allá. A buscar a Bruni rápido. Tenemos que yo creo que Bruni tiene todas las esferas de dragón. Ojalá que destruya esa patrulla azul. Él solo. Debo estar atento porque la patrulla azul es muy malvada en ese momento dado. Al menos si tenemos que llegar a ese momento dado. Tengo que buscar acá mi cosa esa. No sé, tenemos que llegar a todo eso. Tenemos que llegar a ese momento. Oh, pronto vengaré toda la patrulla azul y los mataré enseguida. Tenemos que llegar a ese momento dado. Pronto llegaré en ese momento dado. Me encantaría de llegar a ese momento dado. En ese momento tenemos que llegar a ese momento dado. Voy a llegar a ese momento dado y mataré a la patrulla azul. Vamos a buscar todo esto y este es el momento dado. Vamos a buscar todo eso. Vamos a llegar allá. Tun, 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 tun. Pronto llegaremos a ese momento. Tenemos que llegar a ese momento y buscar toda la patrulla azul. Antes de llegar a ese momento dado. Hasta que llegaremos a ese momento dado. Y bueno, y al menos tenemos que llegar y derrotar a la patrulla azul. Tenemos que llegar a ese momento y vencer a ese niño. Ese niño. Espera, señor. Señor, Liu Yan ha sido derrotado. ¿En serio? Oh, ¿en serio? ¿Cómo? Sí, señor, Liu Yan ha sido derrotado. No puede ser. Sí, señor, ha sido derrotado Liu Yan. ¿Cómo? Me tienen decisión en eso. Ese Liu Yan. Yo sabía que esos personajes no hacían nada. Al final, porque yo no. Yo sabía que este nunca le iba a confiar en él. En ese momento dado, teníamos que hacer esto. En ese momento tengo que llegar a ese momento y llegar ahí. Derrotar todo. Bueno, tenemos que llegar a ese momento. Tenemos que. Y en ese momento dado. Sí. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No es nada de más espera. Del dragón. Al menos tenemos que llegar ahí en ese momento. Tengo que pensar bien dónde estará esa esfera. ¿Dónde estará ella?
Tengo que buscarla. ¿Dónde estaría? Voy a buscarla, espera. No. No, tengo que buscarla. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí tengo que buscar. Esa patrulla se me la agarrar. Al menos sí tengo que hacer esto. Bueno, el niño tiene que estar bien en el momento dado. Le digo, ya no necesita más imbécil. Ya necesitamos más el Lilian. Tengo que necesitar todo esto más mejor. Bueno, tenemos que llegar a ese momento. Al menos sí tengo que llegar. Nene, ¿dónde estás? Nene, ¿dónde estás? ¿Dónde está la Nene? Eso es un misterio, sí. Desapareció. Tenemos que llegar en ese momento dado. Búscalo, ¿dónde estará? Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo y llegar en ese momento dado. Al menos sí tenemos que llegar y buscarlo. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? Eso. Al menos tenemos que buscar las esferas de dragón antes que nada. Al menos sí tenemos que llegar a ese momento. Menos tenemos que llegar en ese momento dado. Al menos sí. ¿Dónde estaría? Tenemos que buscar a todos. Tenemos que buscar a todos en ese momento. No tenemos que llegar a ese momento. Tenemos que buscarla en ese momento dado. Buscarlas, ahora sí tenemos que buscarlas en ese momento dado. Pronto recuperaré la patrulla azul. No, pronto traeremos todas las esferas voy a hacerme pronto grande y será así más fácilmente. Al menos ahí tenemos que llegar. Tenemos que hacer todo eso lo más posible de todo. No tenemos que llegar en ese momento y pronto conquistaremos a alguien. Pronto conquistaremos pronto quitaremos todas las esferas. No necesitamos más nadie, sí. Tenemos que llegar a ese momento dado. En ese momento pronto llegaremos a ese momento dado. Luego llegaremos a ese lugar y ese momento será todo mío. Así llegaremos y ese momento será más fácil de encontrar. Pronto eso tenemos que llegar a ese momento. Tenemos que hacer pronto llegaremos a ese momento dado. Vamos ahí. Tenemos que llegar a ese momento dado. En ese momento dado pronto trataremos todo eso lo que está ahí.
No tenemos idea en ese momento. Bueno, entonces llegaremos en ese momento y pronto seremos los conquistadores de todo el mundo. Entonces tenemos que hacer todo esto lo posible, lo que sea el rápido. Tenemos que llegar en ese momento dado. Tenemos que llegar en ese momento dado. Sí. Pronto lograremos todo lo mejor de todo. Al menos sí, pronto lograremos vencer a todos y todo. Todo lo que será más mejor, todo. No tenemos que llegar a ese momento dado hasta que llegar a los conquistadores de todo el mundo. Donde será todo, será más mejor. Y los fueras de esto. Tenemos que llegar a ese momento dado. Tenemos que llegar y en ese momento tenemos los dominadores de todo el mundo. No me decir en general todo lo que está pasando aquí. Tenemos que hacer todo lo posible para llegar a ese momento. Nosotros tenemos todo lo que debemos hacer todo. Tenemos que llegar en ese momento dado. Tenemos que llegar en ese momento dado. Y pronto conquistaremos el mundo. Mm. La patrulla solo quiere capturar todas las esferas de dragón. Pero ¿por qué el comandante, ¿por qué el comandante Black no dice nada y ya está como allá todo caliente y no dice nada? ¿Qué pasará ahora? Llegarán a la invasión y notará todas las esferas. ¿Acaso el doctor Zero logrará su deseo de hacerse grande? Y será eso, no te pierdas el próximo capítulo de esta serie de la rebelión de los Brennan de Hatulei. La rebelión llegó, todo el mundo empezó, la rebelión llegó, no tiene mucho valor. La rebelión llegó, se dice todo adiós, la rebelión llegó, se dice todo adiós. René termina contra el mal, lucha con todo y descansa con todo, junto a todos sus amigos, luchan y descansan. Se dice adiós todo, la rebelión llegó, todo el mundo empezó, la rebelión llegó, no tiene mucho valor. La rebelión llegó, no tienes que descansar, se dice adiós. La rebelión llegó, puso todo el mundo en término. La rebelión llegó, no tiene mucho valor. La rebelión llegó, no tiene mucho valor. La rebelión llegó, todo el mundo empezó. La rebelión llegó, tiene mucho valor. La rebelión llegó, todo terminó. La rebelión llegó y se dice adiós. La rebelión llegó, todo el mundo terminó la rebelión, llegó, todo, dice adiós, la